En Cristo encontramos la libertad que anhelamos. No somos esclavos del pasado, ni prisioneros de nuestras circunstancias. En Él hallamos la fuerza para romper cadenas, superar temores y alcanzar nuestro verdadero potencial. Bienvenidos a Libres en Cristo. Un cordial saludo tengan todos ustedes. Qué bueno es volver a encontrarnos en su programa Libres en Cristo. Un saludo muy cordial a todos los que en este preciso instante se conectan con nosotros, nos escuchan a través de nuestras diferentes señales abiertas, a través de nuestra página web y por supuesto a través de nuestro aplicativo, pero lo más importante a través de la señal abierta. Y de manera especial queremos darle también la bienvenida a todos nuestros amigos PPLs que ya forman parte de esta gran familia de Libres en Cristo. Soy Emaury Rodríguez y voy a acompañarte en este recorrido interesante que vamos a tener el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy, tal vez controversial para muchas personas, pero que tiene mucha tela por cortar. Vamos a hablar, de hecho hemos titulado el programa de hoy de la siguiente manera: ¿cómo enfrentar la tristeza según la Biblia? Pero no cree usted que estoy solo. ¿Recuerdan ustedes un personaje que siempre ha hablado en este programa? Bueno, volvió y volvió. Estamos hablando de nuestro querido amigo, conductor original de este programa, productor original de este programa, mi amigo Gabriel Sedano. Mano Gabriel, bienvenido. Tiempo sin estar con nosotros, muchas ocupaciones, pero bueno, gracias a Dios, ya está de vuelta con nosotros. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está la vida? Muy bien, muchas gracias, hermano Maurice, por recibirme. Sé que usted ha hecho un trabajo maravilloso con este programa Libres en Cristo y nuevamente estamos con cada uno de nuestros oyentes, con nuestros PPLs, para llevar a cabo este programa maravilloso que nos acerca cada día a poder estar libres y libres en Cristo. Gracias hermano Maurice, porque sé que ha sido un trabajo arduo lo que usted ha hecho. No dejaré de agradecerle, pero a todos mis PPLs ya estamos listos. Tenemos nuevamente un programa más, un programa de Libres en Cristo, en el cual queremos, con la bondad del Señor, poder disfrutarlo y que lo disfrutemos todos. Así que ahí donde cada uno de ustedes se encuentran, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Oremos. Querido y amante Padre, gracias Señor Jesús, porque tú nos amas, porque tú diste tu vida por cada uno de nosotros, e incluso por la persona que ni siquiera cree en ti, Señor. Tú has dispuesto, Señor, todo para que nosotros seamos salvos. Te pido, Señor Jesús, que tu misericordia llegue a cada uno de los oyentes. Que tu abrazo, Señor, tu mano, también llegue a cada hogar, a cada familia e incluso a los lugares más remotos de esta tierra. Pero en especial, Señor, te pido por mis PPLs. Tú los conoces, Señor. Sabes quiénes son las personas que están privadas de la libertad, que necesitan una voz de aliento. Y sabes, tú estás para cada uno de ellos. Que tú los puedas abrazar, Señor, en este momento, tomarlos de tu mano y decirles que tú estás al lado de ellos. Gracias, Señor, por este programa y esperamos seguir estando y contando contigo. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, ya tenemos la dirección de nuestro querido Dios. Sí, Señor. Bueno, Gabriel, hoy un programa que yo sé que va a causar en nuestros oyentes esta sensación de que vive uno cuando algo lo identifica a uno, ¿no? Oiga, yo lo he vivido, oiga, yo lo he sentido, yo lo he pasado por eso. Y vamos a hablar de la tristeza como parte de nuestra vida, porque por algo el Señor dejó ese sentimiento de tristeza, ¿cierto? Por algo el Señor nos dejó lágrimas, como para desahogarnos.
Y lo primero que tenemos que entender, mi querido hermano Gabriel, es que la tristeza forma parte de esta vida que llevamos nosotros, ¿no? Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la tristeza? Si, por ejemplo, voy a pedirle a usted, mi querido hermano Gabriel, el Salmo 13, Ajá. Versos 5 y 6. Hay allí una connotación de qué hacer cuando estamos en tristeza. Pero tenga esa cita allí, porque lo primero que tenemos que comentarle a nuestros oyentes es este término de tristeza, hermano Gabriel. Para usted, en palabras suyas, esto de estar triste, ¿qué significa eso en la vida? O sea, ¿en qué nos ayudará? ¿O cómo nos alejará de Dios en este término de la tristeza? ¿Por qué Dios ha dejado la tristeza para que el ser humano la pueda experimentar? Usted, desde su perspectiva, ¿qué puede creer acerca de esto, hermano Gabriel? Muy bien, pues primero hay que contarle a nuestros oyentes que la tristeza es un sentimiento. Uh-huh. Y que absolutamente todas las personas, todas, desde el niño más pequeño hasta la persona mayor, más adulta, pasa en algún momento de su vida por momentos de tristeza. Uh-huh. ¿Sí? La tristeza es ese sentimiento que a veces acongoja el alma, que hace que nos sentamos de forma a veces enfermos, Uh-huh. ¿sí? A veces enfermos, a veces débiles. Quisiéramos estar con un estado de ánimo diferente, pero esa tristeza lo que hace es, podríamos asimilarlo como el fuego. Exacto. Apagarnos, disolvernos, ¿sí? Uh-huh. Y pues este sentimiento, todos, absolutamente todas las personas, necesitamos sentirlo y expresarlo en algún momento de la vida. Porque todas las cosas también se deben expresar, decir, ¿sí? Uh-huh. Una de las mayores causas de enfermedades es que nosotros no somos capaces de decir y hablar sobre nuestras cosas, las situaciones que nos pasan, e incluso las más sencillas, las más simples. ¿A usted no le gusta algo, no sé, que hizo su esposa? Pues dígaselo. Claro. Ella no tiene una bolita de cristal para adivinar qué es lo que usted le quiere decir, ¿sí? O Correcto. por qué usted se puso de la forma como se puso, ¿sí? Y creo que esa tristeza nos puede afectar y afectar incluso hasta la muerte. Hay algo, hermano Gabriel, que usted ha dicho ahí importante. Uh-huh. Y quiero que nos tomemos el tiempo aquí en este espacio, porque usted acaba de decir algo importante. Nos puede afectar la tristeza. Bastante. Hay una diferencia, y esto quiero que nuestros oyentes, nuestros queridos PPLs y los oyentes que se conectan en este momento lo tengan en cuenta. Hay una diferencia entre estar triste y entre estar triste y deprimirse. O sea, la tristeza y la depresión, aunque pudieran parecerse, no son iguales. No son iguales. Porque cuando a uno se le muere una persona amada, querida, yo hablo de la experiencia porque lo he vivido, pues es inevitable sentirse triste. Pero cuando hay una conexión con Dios, esa tristeza no pasa de ser una tristeza. Se va a quedar allí en tristeza, pasa el tiempo, nos vamos no a resignar, porque yo no estoy muy de acuerdo con esa palabra, hermano Gabriel, no me resigné. No, yo creo que Dios te da la fortaleza para poder asumir, que es diferente a resignarse. Ajá. Entonces, poder asumir. Entonces, hay una diferencia tremenda entre la tristeza y la depresión. Ahora, lo que usted nos decía allí es bien interesante, porque hay un paso así muy pequeño de permanecer triste a luego entrar a lo que se llama depresión. En días pasados yo hablaba en un programa aquí en Libres en Cristo sobre la depresión, cómo enfrentar la depresión a la luz de la Biblia. Y me llama la atención porque este tema se confunde mucho. Hay gente que
bueno, está triste y pues se cree que ya está deprimido. No. Ahí hay que tener en cuenta tomar en cuenta esa diferencia. Ahora, hay una línea muy delgada entre un duelo, por ejemplo, que generalmente un duelo puede durar de una persona que se nos fue, una persona que falleció. Un duelo, esa sensación de ausencia puede durar entre 3, 4 meses, pero si se pasa de ahí a un año ya con esa tristeza en el corazón, entonces ya se convierte en algo que los psicólogos llaman depresión. Entonces, teniendo en cuenta eso, hermano Gabriel, yo quisiera leer ahora un texto que se me viene ahora a la cabeza, que es el Salmo 31, versos 9 al 10. Ok. Allí el salmista nos dice estas palabras. Y el salmista está hablando desde la tristeza, mi querido hermano Gabriel, y pudiéramos decir que hasta desde depresión, ¿no? Porque si nos ponemos a revisar el contexto del salmista, por ejemplo, el salmista David, vemos que David en muchas ocasiones entró en depresión. Sí. Tuvo depresión. Sí, la tuvo. Solo que él estaba conectado con Dios. Ahora, mira lo que dice el salmista acá. Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy angustiado. Mis ojos están consumidos por el dolor. O sea, imagínense lo que el salmista está diciéndole aquí al Señor. Ten piedad de mí, Señor. Es decir, mírame. Es un clamor lo que le está expresando el salmista. Oh Señor, porque estoy angustiado, le dice el salmista. Mis ojos están consumidos por el dolor. Y esto es interesante que lo llevemos a nuestro momento, a nuestra sociedad, porque cuando estamos muy tristes, casi no podemos levantar la mirada, casi, en fin, son muchos los detalles que nos produce la tristeza. Es que me hace recordar algo, y es que hay una expresión muy usada, y más en esta zona de Santander, es los hombres no lloran. ¿Sí? Frase tan equivocada, ¿no? Exactamente. ¿Y quién dice que no? O sea, ¿por qué no puedo llorar y expresar mi sentimiento? ¿Por qué yo no puedo, si verdaderamente estoy en angustia y estoy consumido en una tristeza, ¿por qué no voy a llorar? Por ejemplo, yo te lo digo así, personalmente no soy una persona que llore con facilidad. Cuando murió mi mamá, después de la muerte de ella, o sea, durante su que murió, la enterramos y todo lo que sucede alrededor de una muerte, yo no vine a llorar sino casi un año después. Y entonces yo también me analizaba y pensaba, y yo decía, ¿por qué estoy llorando un año después? ¿Por qué no antes? Pero en ese periodo del año yo no lloré. O sea, tenía otras cosas, hacía otras actividades tal vez, pero no tuve como la oportunidad para quedarme también en la tristeza. Me va a hacer falta para toda la vida, no voy a estar con ella nunca más, y no me quedé ahí, ¿sí? Entonces más bien fue como necesité algo, no podía, sabía que mi mamá podría haberme suplido en ese momento, ¿sí? Y al darse uno cuenta de eso, pues llora en el sentido de cómo me hace falta mi mamá. Entonces creo que el dolor y el expresar la tristeza en medio de las lágrimas, todos debemos hacerlo. Claro. Pero también siento, porque me gusta, como usted estaba hablando, si quiere siga con el Salmo, porque yo también tengo otro texto por acá y quiero decirle qué es lo que debemos hacer para que esa tristeza se pueda ir de nosotros. Claro que sí. De hecho, el Salmo 31 sigue diciendo expresando lo que el salmista tiene en ese momento en el corazón, ¿no? Ajá, que está claro. experimentando una tristeza tremenda, profunda. Esto nos quiere decir también, hermano Gabriel, que aunque somos cristianos, no pretendamos que no vamos a experimentar la tristeza, ¿no? No pretendamos eso. Hay algo interesante que podemos aprender, y es que pensamos que porque
no, yo entregué mi vida al Señor, yo ya no voy a sufrir más de tristezas. No, al contrario, el Señor dijo en su palabra que en el mundo vamos a sufrir aflicciones, ¿ah? Y porque estamos en conexión con Él, llegará un momento en que vamos a sufrir esas aflicciones. Pero el salmista le dice aquí al Señor, mi alma y mi cuerpo también. Es decir, están consumidos por el dolor. No sabemos qué era lo que estaba pasando el salmista en este momento. Este salmista, yo creo que acá él expresa claramente, dice, mis años, porque mi vida se desgasta en dolor y mis años con suspiros. Mi fuerza se acaba a causa de mi iniquidad. Y aquí vemos una de las razones por las que está triste. Esa iniquidad, es decir, estoy haciendo lo que a Dios no le agrada. Estoy haciendo lo que a Dios, lo que me separa de Dios. Y dice que a tal punto es su tristeza que sus huesos se consumen, dice el salmista. Interesante. Ahora, la Biblia, mi querido hermano Gabriel y queridos oyentes y pepeles, tiene muchos ejemplos de tristeza como resultado de la caída que produce el pecado, ¿no? Exacto. Y podríamos tomar muchas aplicaciones sobre cómo podemos glorificar a Dios de pronto en medio de esas tristezas, porque debemos glorificar a Dios en medio de esas tristezas. Es que, según lo que usted nos dice acá, hermano Mauricio, es que hay muchas formas en que yo puedo llegar a sentir tristeza. Sí. Por ejemplo, una, la ausencia de alguien, la muerte de alguien, o que simplemente alguien viaje, se vaya y ya no me vaya a acompañar más, ya no esté conmigo, porque se va, se retira, se va para otro país, tal vez porque también está privada de la libertad, ¿sí? Entonces, esa tristeza es normal sentirla, porque esa persona ya no está. Como también hay otra forma de tristeza cuando nos invade la culpa. La culpa por algo que yo hice, por algo que yo realicé. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Exactamente. O por algo que yo le hice a alguien. Sí. ¿Sí? Que pueden ser, o yo lo hice o me lo hicieron también. ¿Sí? Entonces, uno dice, uy, la culpa. Y creo que no hay algo que consuma más que sentirse uno culpable por algo que hizo. Y yo no lo debía haber hecho, Señor. Entonces, ese sentimiento de tristeza por la culpa, pues también es diferente, ¿sí? Es diferente al otro por la ausencia, pero igual me hace sentir triste. Es correcto. Sí, es correcto. Esto tiene mucha tela por cortar, hermano Gabriel. Mucha tela por cortar, ¿no? Y yo decía que podemos aplicarlo de muchas maneras a nuestra actualidad. Deberíamos nosotros glorificar a Dios como lo hacía el salmista a través de su tristeza, ¿no? Entonces, este sentimiento, como usted lo decía al principio, es el resultado directo o indirecto del pecado, hermano Gabriel, del pecado. Sí, porque totalmente. El pecado trajo tristeza al mundo. Sí. Entonces, puesto que vivimos en un mundo caído, un mundo que está lleno del pecado, de corrupción, podemos nosotros decir que, entre comillas, como dicen gente por allí, es que yo soy humano. Es que yo peco porque es que soy humano, pero hay que hacer una corrección allí. Hay que hacer una corrección. Porque cada vez que el Señor sanaba a alguien, le decía, vete en paz y no peques más. Ahora, eso es interesante, hermano, porque nos hace pensar que si el Señor lo dijo, entonces quiere decir que yo puedo vivir sin pecar. Totalmente. Es que, mire, y si yo puedo vivir sin pecar, hermano Gabriel, si puedo vivir sin pecar, puedo vivir sin tristeza. Es que hay una enseñanza en medio de todo esto. Y es que lo primero que nosotros debemos tener es oración y confianza en el Señor. Porque la Biblia nos anima a orar y a confiar en Dios en los tiempos difíciles. Así es. Filipenses 4, del 6 al 7. ¿Qué nos dice? Filipenses 4, del 6 al 7. Dice lo siguiente:
no se preocupen ¿por qué? Por nada. No se preocupen por nada. Otra versión dirían, por nada estéis afanosos. Exacto, por nada estéis afanosos, sino que oren por... Vuestras peticiones. Pues sean conocidas vuestras peticiones ante el Padre. Exacto, sino que oren por todo. Pídale a Dios que le dé la gracia siempre que la necesite, porque usted le pertenece a Cristo. Y la paz de Dios es más grande de lo que un hombre puede entender. La que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz cuidará su corazón y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Así es, así es. Así que necesitamos orar y tener confianza en el Señor. Porque si no la tenemos, ¿en quién más vamos a confiar? Es correcto. Si es que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Dijo, ¿alguna vez lo han defraudado a usted, hermano Mauricio? Cantidad de veces. Por eso yo aprendí algo, hermano Gabriel. Ajá. Yo aprendí algo en este caminar cristiano, ¿no? Yo caminé mucho tiempo sin la dirección de Dios, ¿no? Pero ahora yo aprendí algo. El ser humano, nosotros los seres humanos, por naturaleza, somos de continuidad hacia el mal. El Génesis lo dice. Sí. Por esa razón, siempre vamos a defraudar. Por ejemplo, hablemos un poco de la vida matrimonial. Usted en algún momento va a defraudar a su esposa en el sentido de que no va a hacer lo que de pronto ella quisiera que usted hiciera. Sí, totalmente. Igual va a pasar con ellas, con nosotros, ¿no? Entonces, hacerse expectativas del ser humano nos va a traer tristeza. ¿Por qué? Porque el ser humano nos va a decepcionar en algún momento. Vamos a vivir decepcionados, ¿no? Eso nos va a traer tristeza a nuestro corazón. Pero hay algo que me llama mucho la atención, hermano Gabriel, en esto que hemos venido desarrollando hasta este punto. Creo que este programa se va a quedar cortico, se va a quedar corto. Pero me llama mucho la atención porque los salmos están llenos de momentos en que David derramó su tristeza que había en su corazón delante de Dios. Interesante. Entonces, al igual que David, muchas veces nosotros sentimos que Dios nos ha abandonado. David en muchas ocasiones sintió que Dios lo había abandonado. Por eso él decía, Señor, acuérdate de mí. Señor, no me dejes solo, que mi alma está a punto de desfallecer, ¿no? Entonces, él sintió que muchas veces Dios lo abandonó en esos momentos de tristeza causado por aquellos que lo rechazaban y que lo resistían, ¿no? Y decía él, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Eso está en Salmos 13:2. Ajá. Entonces dice, pero Dios es fiel, Dios siempre es fiel. Y así como David concluye que su confianza en Dios sí tiene fundamento, porque él lo dijo allá en el Salmo 13:5-6, mas yo en tu misericordia he confiado, el salmo que le había dicho que tuviera allí. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Bien. Interesante esto, quiere decir que, bueno, yo puedo estar triste, hermano Gabriel, pero yo le puedo expresar mis tristezas a Dios. Vea, ahí en ese salmo quiero sacar dos cositas. Primero, ¿usted sabe quiénes son las mayores personas que nos defraudan? La familia. Las personas que son más cercanas a usted. Exacto, sí. Sí, ¿y cómo lo demuestro? Salmos 55, 12 al 14. Salmos 55, 12 al 14. Yo lo leí esta semana y yo quedé con la boca abierta. Porque tenía por ahí algo complicado, algo que estaba sucediendo en la iglesia. Y uno dice, pero ¿esto por qué pasa en la iglesia? Tan raro, ¿no? Cosas que no deberían pasar, pero pasan. Dijo, y dice Salmos 55, 12 al 14, dice, no me enfrentó un enemigo, lo cual yo lo hubiese soportado, sí. ¿Cierto? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer
íntimo mío, mi guía y mi familia. Tremendo. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Es decir, hermanos de iglesia. Sí, la persona más cercana a usted. Tremendo esto, tremendo. Sí. Entonces yo decía, wow. Lo que nos separa es el pecado. Definitivamente. Sí, pero me gusta cómo termina el Salmo 13, 5, 6. Porque dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Usted, allá donde está, tiene una canción en su corazón que puede hacer que cambie su estado de ánimo, que pueda conectarlo con Dios, que puede hacer que usted diga, la recuerde y la cante y su tristeza se vaya. Se vaya. Como dice el canto, canta y tus penas se irán. Exacto, canta y tus penas se irán. Miren, tenemos que buscar consuelo en las Escrituras. El Salmo 119:76 dice, que tu amor sea mi consuelo conforme a tu promesa a tu siervo. Después de poder conseguir ese consuelo, ahí en las Escrituras, en los Salmos, porque los Salmos, mire, esa interpretación de Salmo 55, 12 al 14, que nos dice, oiga, es que el que más lo va a atacar a usted, el que más lo va a hacer poner triste, no es el vecino. No es el vecino. No es la señora allá que vende las empanadas. No es allá el señor del taxi. No. A usted el que lo va a poner triste es la persona más cercana a usted. Su mamá, su esposa, su esposo, sus hijos, su tío, su suegra. Todos, las personas más cercanas. Vivimos en comunidad, en una comunidad de creyentes. Como dijo un amigo mío, él tiene un dicho muy interesante. Él dice, bueno, a mí me duelen las cosas dependiendo quién me las diga. Qué interesante, ¿cierto? Porque sí, total. No es lo mismo que usted le diga algo que le duela el que vende empanada en la esquina, pues no pasa nada. Sí. Pero que se lo diga la esposa o la mamá o el papá, oiga, y ahí cambia la situación. Ahora, hay algo importante, hablando un poco de los salmos, hermano Gabriel y queridos oyentes, los salmos tienen mucho material para hablar de esto, ¿no? Y nos vamos al Salmo 16, ¿no? También un salmo que nos habla de la confianza, ¿no? Aquí el salmista está diciendo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía. Dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Está reconociendo allí el salmista. Entonces, el Salmo 16, allí en ese salmo, David se está regocijando en su destino como un seguidor único y como un seguidor verdadero de Dios. Incluyendo allí digamos, el subtítulo que tiene el Salmo, porque el Salmo se identifica como la hermosa heredad, ¿no? Y entonces David se regocija, se goza, le da alegría a este Salmo, le da confianza a este Salmo, lo que usted decía hace rato de una canción, ¿no? Entonces, mientras aquellas personas rechazaban a Dios, porque el salmista lo está diciendo, bueno, estos te rechazaron, mientras que aquellos que rechazan a Dios siguen a otros dioses, se multiplican sus dolores, según lo dice el verso 4 de este Salmo 16, David también soportó un aumento de dolor cuando se encontraba fuera de las bendiciones de Dios. Por eso es que él, por ejemplo, no recuerdo exactamente qué salmo fue el que él escribió, David, después de que pecó con Betsabé. Hay un salmo que él compuso después de pecar con Betsabé. Ahorita lo vamos a ubicar para ver la expresión de David al venir de ese pecado, porque no era cualquier cosa. David se había convertido en un asesino. Sí. Nada más y nada menos. Ajá. Además de adúltero. Entonces había hecho lo que a Dios desagradaba y eso nos lleva también a la tristeza esa que viene de Dios.
Salmo 51. Salmo 51. Ese es el salmo que compuso David después de que cayó con Betsabé. Vamos a leer una parte de ese salmo, hermano, que creo que es interesante y quedaría muy bien en este preciso instante para compartir con nuestros oyentes. Dice: arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación. Al músico principal, salmo de David, cuando después que llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Dice: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Déjelo ahí un momentico, hermano, y vamos a desglosar esto ahí que está interesante. Aquí podríamos dividir este programa porque aquí hay mucho material para hablar, ¿no? Ajá. Usted acaba de leer solamente 2 versículos. Sí. Versículo 1 y versículo 2. El salmista, es decir, David, comienza diciendo aquí: ten piedad de mí. Indiscutiblemente hay un arrepentimiento, pero también hay tristeza en esta expresión que David está expresando. Ahora, si leemos por allá en la historia completa, que está en el segundo libro de Samuel, si mal no estoy, creo que en el capítulo 11, donde está la historia de David con Betsabé. Si usted lee la historia, mi querido oyente y hermano Gabriel, usted se va a dar cuenta de que el Señor perdonó a David de una vez. Es decir, que cuando él escribió este salmo, ya David había sido perdonado por Dios, porque el Señor lo perdonó inmediatamente cuando el profeta se presentó a él. Cuando vino a él Natán y le dijo: mira, tú eres ese hombre, el de la cordera, el de la vaca, el de la cosa. Entonces, Dios lo perdonó, porque David dijo: he pecado contra el Señor. No, tranquilo, le dice Natán, el Señor ya remitió tu pecado, ya te perdonó. Ahora quiere decir que aún estando perdonado, David aún seguía sintiéndose muy mal por lo que había hecho, y entonces escribe este salmo. Interesante, porque en el verso 2 él dice: lávame más y más de mi maldad. Es decir, tú me perdonaste, pero me siento sucio todavía. Me siento triste todavía. Límpiame. Y mire que lo repite: lávame más y más de mi maldad. Y dice: y límpiame de mi pecado. Es decir, él está separando su maldad porque sabe que asesinó, sabe que mató, sabe que le quitó la mujer a otro. Codició. Sinvergüenció por allá porque era el tiempo donde los reyes tenían que irse a la guerra. Ajá. Entonces él está reconociendo que es malo. O sea, no, Señor, yo soy malo. Pero es interesante porque por allá en el Salmo 139, verso 22, creo, dice el salmista, el mismo salmista David, le dice al Señor: Señor, revisa mi corazón. Tú me conoces. Y lo reta. Interesante porque lo reta. Le dice: tú conoces mi corazón, tú sabes quién soy. Ahora ve si en mi corazón hay caminos de perversidad. Y si acaso lo consigues, bueno, llévame al camino eterno. Interesante todo el cambio que trajo todo esto en la vida de David. Ahora, aquí podemos ver algo, hermano Gabriel. Yo sé que usted tiene algo que aportar en esto. Pero aquí vemos que David, esa tristeza que le ocasionó el pecar, fue una tristeza genuina, y esa tristeza venía de Dios. Sí, claro. No era una tristeza que el pecado le había puesto, no, era una tristeza que venía de Dios porque lo hacía sentir que faltaba algo. Es que, a ver, en el contexto de lo que sucedió con David, hay algo muy interesante, y es que ese pecado, siempre que cometemos un error, usualmente el error no es solamente para mí, lleva consecuencias. Y lleva consecuencias justo a las personas más cercanas o a las personas que más nos aman. Es correcto. Sí. Y David le sucede algo. Listo, peca, se arrepiente, pero ahora Betsabé queda embarazada. Consecuencia. En consecuencia de lo que sucedió, de lo que pasó. Claro. ¿Sí? Que son las consecuencias del pecado. Y era una cosa de un secreto sumarial. Exacto. Pero ahora el Señor le dice: ese bebé que van a hacer
No va. No van a nacer. ¿Cómo así, Señor? Pero por favor, o sea, el niño no tiene la culpa. ¿Sí? ¿Tenía la culpa el niño? No. ¿O la niña? ¿O lo que hubiese sido? No tenía la culpa, No. pero no estaba en el plan de Dios. Total. O sea, no había culpa ninguna en esa criatura. Pero el pecado estaba consumado. Y el Señor necesitaba rehacer una vida nueva en David. Sí. Y David se tiró, oró, lloró. Yo creo que hasta pataleó allí. Y le pedía al Señor día y noche. Se rasgó sus vestiduras, se vistió con cilicio y le rogaba al Señor, Señor, por favor. O sea, el niño no, o sea, no tiene la culpa. O sea, hágamelo a mí, yo soy el culpable. Y el Señor vuelve y le dice, no va a nacer. Y duró triste por eso. Y cuando sucedió, no nació. No nació. Murió. Ahora, miren todo lo que, las transgresiones, el pecado, todo lo que sucede aparte. Por eso ahí mismo en el Salmo dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua justicia, Señor. Señor, abre mis labios y publica en mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo haga, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Todos vamos a sentir tristeza en esta vida. Es correcto. Todos, absolutamente todos. Todos, pero debemos recordar que la esperanza es Cristo Jesús. Que la fe en Jesús es la única esperanza en medio de nuestra tristeza. Así es. Porque Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Interesante. Bueno, y retornando a lo que podemos tomar como ejemplo y como resultado de nuestras transgresiones o la caída del hombre, ¿no? Que pudiéramos aplicar a nuestra vida, es necesario seguir en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 31:10, donde David dice, mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros, mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad. ¡Wow! Tremendo, ¿no? David, al siguiente salmo, se regocija en la misericordia de Dios, quien perdona a aquellos que vienen a él en arrepentimiento. Entonces la tristeza de David se convierte en una bendición múltiple. Mire esto. ¿Cómo podemos mirar la tristeza a la luz de la Biblia? La tristeza que David está sintiendo se convirtió en una bendición múltiple. Y mira lo que Dios hace de esta unión de David con Betsabé. ¿Quién nace de esa unión? Nada más y nada menos que Salomón. Cosa tremenda, ¿no? O sea, uno de los reyes considerados el hombre más sabio que ha nacido sobre la faz de esta tierra, ¿no? Entonces, Dios hace de esta iniquidad de David algo de bendición, porque eso hace el Señor. Entonces, podemos decir que, como dijo el mismo salmista, muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en el Señor, le rodeará la misericordia. Y esto me lleva también, hermano Gabriel, a irnos allí a la parábola del hijo pródigo, que está por allá en Lucas 15, verso 11 al 24, que nos habla también, nos muestra cómo debemos nosotros tratar con la tristeza causada por el pecado. El hijo pródigo que decía, he pecado contra mi padre, he pecado contra Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo. Y fíjate como él se mira, él dice, no, yo no puedo seguir así. La Biblia dice que él volvió en sí. Él volvió en sí y dijo, no, yo me voy para la casa de mi padre, a ver si por cosa pues él me recibe y seré como uno más de sus jornaleros. Pero el Señor lo recibe
y lo recibe bien. Otro ejemplo, hermano Gabriel, y ya el tiempo se nos fue, pero otro ejemplo, Mefiboset. ¡Wow! ¿Quién era Mefiboset? Hijo de Jonatán, nieto de Saúl, que fue un hombre que se le cambió el destino por completo, hermano. La nodriza lo soltó porque andaban buscando a todos los que tenían que ver con Saúl para matarlos. Y la nodriza se lo llevó y se lo llevó para allá, para Lodebar. No fue que se lo llevó para allá porque allí nadie lo iba a ir a buscar. Exacto. Y se lo lleva para allá. Pero mire esto, 5 añitos tenía Mefiboset. A los 5 años matan a su papá, matan a su abuelo y queda cojo para toda la vida. O sea, terrible, ¿no? Pero Dios al final, ¿qué hizo? Lo sentó a la mesa del rey, le puso las ropas del rey. Pero hay algo interesante que podemos aprender de esta historia de Mefiboset, y es que aunque él estaba vestido con la ropa del rey, aunque se sentaba a la mesa del rey, seguía siendo un cojo. Por consecuencias de la vida, por consecuencias del pecado de su familia, ¿no? Pero Dios lo puso donde era. Entonces eso nos ayuda, nos lleva a pensar a nosotros que consecuencias van a haber, van a existir siempre. Por eso es que debemos medir siempre nuestros actos, nuestra manera de hablar y aprovechar de que esta tristeza que de pronto tú puedes estar sintiendo allí por alguna razón puede ser algo beneficioso para tu vida, porque te va a acercar más al Señor, porque te va a acercar más a Dios, y Dios va a utilizar esa tristeza como lo ha hecho en el pasado con David, con Mefiboset. Dios va a hacer algo bueno y algo útil para tu vida a través de esa tristeza. Entonces, hermano Gabriel, ya el tiempo se nos fue, ya nos quedan exactamente 3 minutos para finalizar. Como una reflexión final, ¿qué nos puede decir usted a raíz de este tema de la tristeza a la luz de la Biblia? Miren, Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, dice. Y Salmo 43:2 dice lo siguiente: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos: ¿dónde está tu Dios? Y tal vez las personas hoy te estén diciendo a ti, en medio de la tristeza, la dificultad que estás pasando, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esa era la pregunta del salmista. Pero me gusta la respuesta, hermano Mauricio, porque la respuesta dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. El Dios, así mi alma se encuentre abatida, triste, así yo sienta que estoy en medio del abismo, en medio de la desesperación, confía en el Señor. Amén. Él te sostendrá. Amén. Él tomará tu mano y te guiará y te sacará de ese valle de tristeza y de aflicción en el cual te encuentras. Amén. No te desesperes. Entrega tu vida a Dios, porque el Señor está dispuesto. El Señor está dispuesto siempre a salvarte, Amén. a perdonarte y a hacer de ti una nueva criatura. Así es, así es. Bueno, con estas palabras, mis queridos, finalizamos este episodio de Libres en Cristo con la seguridad, la certeza de que ha sido de gran bendición. Pudiéramos hablar en próximo programa una continuación de este, ¿por qué no? Es interesante el tema de cómo enfrentamos la tristeza en nuestras vidas. Hermano Gabriel, tenga la bondad, nos despide en oración y yo al final, oración sacerdotal, la bendición sacerdotal,
y damos por finalizado este episodio de Libres en Cristo. Perfecto, claro que sí. Para cada uno de mis PPLs, ahí donde se encuentran, sé que es un lugar tal vez que los llene de tristeza, pero recuerden, siempre hay una esperanza con el Señor Jesús. Así es. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Querido y amante Padre, Señor Jesús, te pedimos que tú estés a nuestro lado, que a pesar de los momentos de dificultad, de tristeza, de aflicción, Señor, donde esa aflicción nos corroe nuestros huesos, nos hace sentir mal, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que tú, Señor, nos tomes de tu mano, nos guíes, Señor, para que podamos salir de ese lodo cenagoso, Señor. Así es. Que podamos encontrar en ti paz, que podamos encontrar en ti la salvación, Señor, porque sabemos y confiamos que tú diste tu vida por cada uno de los oyentes, Señor, y te pido que transformes su vida hoy, que cada uno de los oyentes pueda entregar su vida a Cristo, Señor, porque tú estás dispuesto a salvarlos. Amén. En Jesús lo Amén. pedimos todo. Amén. Amén, amén. Bueno, mis queridos oyentes, PPLs, en este preciso instante, si usted lo cree, lo va a recibir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo episodio de Libres en Cristo. Hermano Gabriel, muchas gracias. No, muchas gracias, hermano Mauricio. Dios lo bendiga. Dios les guarde. En Cristo somos libres para ser auténticos y genuinos. No tenemos que ocultarle a Él nuestras imperfecciones o pretender ser alguien que no somos. Libres en Cristo es una presentación de AWR Colombia.